Bienvenido a una lección en gráficos de caja, también llamada gráficos de caja Whisker. Para visualizar los datos, hay una representación gráfica de un resumen de 5 números llamado un cuadro o caja y parcela de barbacoa. Para crear una parcela de caja, se lleva primero una línea de números, que veremos a continuación de la parcela de caja. Se dibuja una caja del primer cuartillo al tercer cuartil, que sería esta caja aquí. Cuartil 1 igual 16, y cuartil 3 igual 28. Se dibuja una línea a través de la caja en la media, que sería esta línea aquí. Y aviso como nuestra media es 20. Y entonces los whiskers se extienden a los valores mínimos y máximos. A la izquierda, aviso cómo se extrae este whisker. Al mínimo de 4. Tenemos otro whisker a la derecha sorteado al máximo de 32. Debemos recordar el resumen de 5 números. Esto divide los datos en 4 trimestres, donde cada trimestre representa el 25% de los datos totales. Así que el 25% de los datos cae en este intervalo aquí, entre el mínimo y P1. Luego hay 25% de los datos entre Q1 y la media. 25% entre la media y el T3, y 25% entre Q3 y el máximo. También hay algo que se llama al exterior al crear placas de caja, de las que hablaremos después de nuestro primer ejemplo. Entonces, la clave para crear una trama de caja es encontrar el resumen de 5 números o el mínimo Q1, la mediana Q3 y el máximo. En nuestra lección en el resumen de 5 números discutimos cómo encontrar estos valores, pero recuerda que hay varias maneras de encontrar los cuartillos o Q1 y Q3, pero en esta clase estaremos utilizando el método localizador o percentile para encontrar Q1 y Q3. Si utiliza la T83 u 84, el método es diferente y puede producir resultados diferentes. Tan solo para una revisión rápida, utilizando el método de localizador para encontrar Q1, encontramos L igual 0.25xn, donde n es el número de valores de datos. Si L es un decimal, redondeamos al siguiente número entero y use un valor de datos en la posición redondeada como P1. Si L es un número total, entonces encontramos el medio o el promedio de los valores de datos en las posiciones L y L más 1. Utilizamos un método similar para encontrar Q3, excepto usamos L igual 0.75xn en lugar de 0.25xn. Así en nuestra lección en el resumen de 5 números tomamos estos datos aquí y encontramos estos valores para nuestro resumen de 5 números, que ahora podemos usar para crear una parcela de caja. Pero vamos a revisar rápidamente cómo encontramos estos valores. Primero decidimos escribir los valores de los datos horizontalmente en orden de menos a mayor, como vemos aquí, donde el mínimo sería 6. El máximo sería 97. Y hay 15 valores de datos o un número extraordinario de valores de datos, por lo que la media está en la lista. Sería el valor en la octava posición, que es 49. Hay 7 valores por debajo de esto, 7 valores por encima de esto. Por lo tanto, esta es la media. Y luego finalmente para encontrar los cuartiles comenzaremos con Q1. Entonces encontramos L igual 0.25 por 15. De nuevo, esto es 15 porque tenemos 15 valores de datos. Esto nos da un decimal de 3.75, que redondeamos al siguiente número total de 4. El valor de datos en la cuarta posición será Q1, so 18 hexasiemens cuartil 1. Y luego para el T3 encontramos L, que es 0.75 por 15, que es 11.25, que reduce a 12. El valor en la duodécima posición será Q3. So 8, 9, 10, 11, 12, que es 82. Estos son los 5 valores que utilizaremos para crear nuestra parcela de caja. Entonces, el primer paso es crear una caja usando Q1 y Q3, que está aquí. A continuación, dibujamos una línea en la mediana, que está aquí en 49. Y entonces dibujamos un whisker hasta el mínimo, y otro whisker hasta el máximo, que estaría aquí a 6 y aquí a 97. Este es nuestro cuadro y la parcela de whisker para los datos dados. Pero tenemos que modificar nuestra parcela de caja si tenemos resultados en los datos.
Así que ahora hablemos de los outliers. A veces, los puntos más interesantes de un conjunto de datos son los puntos que no parecen pertenecer, significa que difieren por una cantidad sustancial del resto de los datos. Llamamos a estos puntos outliers. Los outliers son valores más allá de 1.5x la gama cuartil interior, que sería Q3, Q1. Indicamos a los exteriores al plotar los puntos. En lugar de extender el whisky a los outliers. Aviso aquí P3, P1 sería 82, 70 o 12, y 1.5 por 12 igual 18. Así que los valores que son 18 unidades superiores a 82 o menos de 70 serían consideradas exteriores. Aviso como este valor aquí se parece como es 35, que es más de 18 unidades por debajo de Q1, por lo tanto, es un outlier. En lugar de extender el whisker hasta el 35, detemos el whisker al siguiente menor valor y solo ponga un solo punto al valor de 35. Esto indica que mientras que la mayoría de los datos está entre 62 y 99, hay un camino exterior a 35 años, y es posible tener más de un outlier. Podríamos tener otro punto aquí a 40, porque este valor aún sería más de 18 unidades más de 70. Así que echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos encontrar el resumen de 5 números de los datos y crear una parcela de caja. Primer aviso: como ordene los datos de menor a mayor horizontalmente. El mínimo es 34 y el máximo es 93. Tenemos un total de 12 valores de datos o un número incluso de valores de datos. Así que la media será la media o media de los valores de datos sexto y séptimo, que serían estos dos valores aquí. Bien. 80 más 83 dividido por 2 igual 81.5, así que la media es 81.5. A continuación, utilizando el método localizador, encontraremos Q1 y Q3. Y comenzar determinando L igual 0.25xn para Q1. N es 12. Aviso aquí esto nos da 3. Porque L es un número total utilizamos el promedio de los valores en las posiciones tercera y cuarta para el T1. Entonces Q1 va a ser igual, veamos, los valores en las posiciones 3 y 4 serían 68 y 75. So 68 más 75 dividido por 2 nos da 71.5 para Q1. Ahora, para Q3 tenemos L igual 0.75 por 12 igual 9. Para encontrar Q3, porque L es un número entero, tomaremos el promedio de los valores en las posiciones 9 y 10, que serían 88 y 90. So Q3 igual 88 más 90 dividido por 2 igual 89. Ahora, estamos listos para hacer la parcela de la caja, pero comprobemos los outliers primero. Queremos determinar 1.5x la gama cuartil interior. So 1.5x Q3, Q1. Entonces esto sale a 1.5 por 17.5 igual 26.25. Así que estamos buscando valores más de 26.25 unidades por debajo de Q1 o superiores a Q3. Y aviso como 34 exasiemens más de 26.25 unidades por debajo de 71.5. Por lo tanto, 34 exasiemens un outlier. Así que voy a seguir adelante y destacar esto. Realmente representaremos 34 como punto. Aviso como el próximo valor sería 65 para extender nuestro whisker hasta 65. Aviso como 65 no es un outlier, así que extenderemos el whisker hasta 65 y poner un punto en 34. Y ahora podemos ir adelante y hacer nuestra parcela de caja. Creamos la caja usando Q1 y Q3, que está aquí, 71.5 a 89. Dibuja una línea en la media,
que es 81.5 aquí. Para crear el whisker inferior solamente extendimos el whisker hasta 65, como vemos aquí. Y luego ponga este punto aquí a los 34, porque este es un exterior. Y el whisker superior salirá a 93, que vemos aquí. Y así es como creamos parcelas de caja con Easy Outliers. Espero que esto te haya resultado útil.